Existen mitos enseñados como verdades. Enseñanzas fuera de contexto. La mentira debe ser expuesta a la luz. La ignorancia debe ser corregida. Porque la verdad no es negociable. Mitos. Se dice que hubo una relación inmoral cometida por Eva y Satanás, de la cual nació un hijo, de cuya simiente descienden los seres malvados que dominan la tierra en medio de la oscuridad. La simiente o semilla de la serpiente es una corriente de pensamiento proveniente de un gnosticismo primitivo. Esta postura dualista sostiene que existen dos razas en la tierra, una proveniente de Caín, hijo de la relación ilícita de Eva con la serpiente, y otra proveniente de Set, hijo legítimo de Adán y de Eva. Esta postura sostiene que el engaño de la serpiente ocurrido en Génesis capítulo 3, verso 6, no es más que una alegoría que con eufemismos pretende ocultar lo que supuestamente ocurrió, un acto de adulterio de cuya unión ilícita fue engendrado Caín. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. También se dice que de Caín surgió una generación de seres malignos, los cuales hasta hoy ocupan importantes puestos políticos, propagando el mal desde la oscuridad. Tal postura fue en su momento declarada como diabólica por los padres de la Iglesia en tiempos primitivos. Sin embargo, esta corriente resurgiría siglos después para propagarse hasta nuestros días, plasmada en la literatura y en las redes sociales. Ante la fuerza de este relato debemos pensar que el pasaje de Génesis capítulo 3 oculta que Caín era realmente hijo de la serpiente. La respuesta es no. Vayamos a detalle y veamos las evidencias. Primera evidencia. Según el historiador Pablo Hoff, al parecer, Satanás posesionó a una criatura del Edén con el fin de engañar a Eva y a Adán por igual. Existe un método de interpretación falso llamado alegórico místico, el cual consiste en convertir el pasaje bíblico en una metáfora para dar una interpretación fuera de contexto. Esto ocurrió con esta diabólica postura. Satanás, siendo un ángel caído, su naturaleza es la de un ser asexual, por lo que no pudo tener relaciones íntimas con Eva, mucho menos embarazarla. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:30. El método para la interpretación correcta de la Biblia es el método gramático histórico, el cual respeta la narrativa del pasaje. Siendo este un pasaje de tipo narrativo, no podría haber alegoría en él, por lo que entendemos que tal y como fue escrito, así ocurrió. El autor del libro del Génesis no ocultó ningún mensaje secreto dentro de este pasaje, pues si lo hubiera hecho, ¿qué motivos tendría para ocultarlo? Y si Eva y la serpiente fueron culpables de un terrible pecado, ¿de qué entonces es acusado Adán? Segunda evidencia. El contexto del pasaje nos explica claramente quién es en realidad el padre de Caín. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 4:1. El pasaje es claro en demasía. Adán tiene intimidad con su mujer y de este acto es concebido Caín. No hay más que añadir. Alguien podría alegar que esto no es una prueba contundente de la paternidad de Adán. Sin embargo, notemos la declaración de Eva en este mismo versículo: por voluntad de Jehová he adquirido varón.
no por un acto de adulterio, no por la unión de dos seres de naturaleza completamente opuesta, sino por la voluntad de Dios, quien envió a Caín no para ser condenado, no para que fuera un hombre malvado, sino más bien éste tomó su decisión después de que Dios le diera a elegir qué camino tomaría. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Génesis 4:6. Tercera evidencia. Como ya lo hemos expuesto, este mito proviene de una corriente conocida como dualismo, el cual consiste en creer que hay una predestinación que divide la raza humana entre buenos y malos. Lo cierto es que la palabra de Dios nos revela la verdad. Nosotros, los seres humanos, todos somos malos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Pensar que existen dos razas sobre la tierra es negar el hecho de que todos somos pecadores y que absolutamente necesitamos ser revestidos con la justicia de Cristo si queremos ser libres de la maldad de este mundo y de sus consecuencias. Conclusión. La simiente de la serpiente es sin duda una postura que, al ser analizada con precisión, suelta una serie de ideologías cada vez más absurdas, sostenidas con argumentos muy ingeniosos y mentirosos, que entre más intentan justificarse crean una mentira cada vez más grande. No existe una raza especial, tampoco una raza destinada a hacer el mal. Solo existimos seres humanos necesitados con urgencia de la gracia de Jesucristo. Se dice que cada año los sacerdotes judíos ofrecían un cordero, el cual era entregado a un demonio del desierto. La figura de Azazel ha adquirido cierta popularidad en la cultura contemporánea. Identificado como un demonio, Azazel ha aparecido en series, películas, videojuegos y hasta en canciones. El origen de Azazel se encuentra justo en la Biblia. Su nombre está involucrado en una de las ordenanzas escritas en la ley. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerán en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Levítico 16, 9 y 10. En el libro de Enoc, Azazel es identificado como un ángel que enseña a los humanos el arte de la forja y otras técnicas. Esto según el capítulo 8 del libro de Enoc. Ante esta evidencia, damos por hecho que Azazel es un ser real y los antiguos sacerdotes ofrecían a él un cordero. La respuesta es no. Veamos lo que realmente significa y vayamos a la evidencia. Primera evidencia. Para comenzar, el libro de Enoc no forma parte del canon de las Sagradas Escrituras, ya que no es un libro inspirado por el Espíritu Santo, sino más bien este libro es una serie de relatos fantásticos de dudosa procedencia, un libro que contradice la Sagrada Escritura, un libro que incluye fábulas sospechosas, por lo que la mención de Azazel en este libro apócrifo no debe ser tomada en serio, sino más bien el Azazel del libro de Enoc debe ser considerado solo como un personaje ficticio. El libro de Enoc es considerado por la mayoría de los eruditos como un texto pseudoepigráfico. Esto significa que se le atribuye falsamente al autor, en este caso a Enoc. En cuanto a la mención de Azazel en Levítico capítulo 16, según algunos comentarios bíblicos, Azazel era un demonio que antiguamente se creía habitaba en el desierto. Otras interpretaciones se refieren a Satanás mismo y otras interpretaciones se refieren a un lugar en el desierto. Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones tiene congruencia con el mensaje completo de la Biblia,
ni con el contexto inmediato del pasaje. En la palabra de Dios no existen contradicciones, solo las malas interpretaciones o las traducciones carentes de la información necesaria para presentar el significado exacto en algunos pasajes, situación comprensible debido a que se trata de la interpretación de textos muy antiguos, escritos hace miles de años. Azazel de ninguna manera puede significar un demonio, debido a que Dios prohibía estrictamente hacer sacrificios dedicados a los demonios. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Levítico 17:7. Si Azazel no es y no significa un demonio, entonces ¿qué significa? Segunda evidencia. Según la concordancia Strong, Azazel significa chivo de partida. Tiene una relación directa con la palabra Azal, que significa partir o desaparecer. Levítico capítulo 16 nos presenta el día de Yoma o Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados. En este día se elegían 2 machos cabríos, uno era sacrificado a Jehová y el otro era dejado libre en el desierto para Azazel. Siendo este un pasaje de tipo normativo, podríamos descartar la mención de Azazel por motivo de una mitificación. Según el teólogo e investigador e historiador Pablo Hopp, la mención de Azazel en este pasaje, de acuerdo con muchos otros eruditos, significa enviar a otra parte, por lo que un macho cabrío era sacrificado para expiar el pecado y el otro era apartado como símbolo de alejamiento de la culpa. El sacerdote, una vez purificado el santuario a causa de las impurezas del pueblo, el sacerdote pondría sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaría los pecados, iniquidades y rebeliones del pueblo. Después de esto, el macho cabrío llevaría de manera simbólica los pecados del pueblo y sería enviado a la tierra inhabitada, al lugar apartado, en el desierto. Al enviar el macho cabrío a Azazel, significa haberlo enviado fuera, lejos. Esto significa que Dios había perdonado al pueblo y sus pecados habían sido echados fuera, habían sido alejados de ellos. Dios ha echado de nosotros nuestros pecados. Esto a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los ha enviado fuera para no acordarse más de estos. Conclusión. Si bien Azazel hasta hoy no representa un peligro como muchos otros mitos que han propagado doctrinas equivocadas y graves herejías, es importante aclarar una idea que podría generar confusión a todo lector de la Sagrada Escritura. Azazel es tan solo un personaje ficticio, y no más que eso. Se dice que una mujer huía de la destrucción, pero al mirar atrás, fue castigada y convertida milagrosamente en una estatua de sal. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los eventos bíblicos más populares de la historia. Ciudades repletas de sodomía, incesto y pederastía habían colmado la paciencia de Dios, por lo que estaban condenadas a ser consumidas entre fuego y azufre. Solo existía un asunto por resolver. Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en la ciudad de Sodoma, por lo que Dios envió a 2 ángeles en su rescate, ya que era necesario sacarlo antes de enviar la destrucción. Los ángeles se encargaron de sacar a Lot y a su familia de la ciudad y les ordenaron que huyeran de inmediato, indicándoles rigurosamente que no miraran atrás. Una vez que lo sacaron, le dijeron: corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Huye a los montes, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Sin embargo, la esposa de Lot ignoró el mandato, por lo que miró atrás y fue convertida en una estatua de sal. Este hecho ha sido representado en un sinfín de películas, tanto cristianas como películas seculares, en las cuales la esposa de Lot se transforma mágicamente en una escultura blanca.
Ante esto, ¿debemos dar por hecho que la mujer de Lot se convirtió milagrosamente en una estatua como un castigo ejemplar? La respuesta es no. A continuación, conoceremos a detalle lo ocurrido. Primera evidencia. Para comenzar, la advertencia de los ángeles en Génesis 19:17 no era que podían convertirse en estatuas si miraban atrás, sino más bien ellos advirtieron que si Lot y su familia se detenían, podrían perecer. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que huyeran de inmediato. Esto significa que no habría tiempo de descansar ni de rezagarse, ya que un retraso en su huida significaría ser alcanzado por las llamas que caerían sobre la ciudad. Sin embargo, sin importar la advertencia, la esposa de Lot miró atrás. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. Miró proviene de la palabra hebrea nabat, que a detalle no significa echar un vistazo, sino más bien significa observar con detenimiento. La concordancia Strong define esta palabra como considerar con placer, dar atención, contemplar. Por lo que se comprende que la mujer de Lot se detuvo, dio media vuelta y contempló a detalle lo que ocurría con su antiguo hogar. Esto a raíz del amor que tenía por las riquezas y comodidades que dejaba atrás, motivada por una rebeldía alimentada por su incredulidad ante lo anunciado por los ángeles. Hollywood se ha encargado de modificar un poco la historia, presentando a la mujer de Lot huyendo delante de este, por lo que Lot observa de frente cómo su esposa se transforma mágicamente en una escultural estatua. Sin embargo, la Biblia deja en claro que la esposa se encontraba a espaldas de Lot, de manera que intencionalmente se rezagó y dejó que Lot se alejara. Segunda evidencia. La transformación en estatua nos hace pensar en un encantamiento mágico, mas lo que realmente ocurrió en este pasaje no fue el castigo de un descuido ni de un reflejo por ver atrás, sino la consecuencia de un acto de desobediencia deliberada. La mujer de Lot pereció por anteponer el amor a sus bienes materiales por encima de su salvación. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Lucas 17:32 y 33. Por aferrarse a la vida y sus placeres, la mujer de Lot murió calcinada mientras su cuerpo quedó de pie. Fue tanto el rezago que la lluvia de fuego, sal y azufre la alcanzó, de manera que quedó atrapada entre las llamas. Se entiende que la lluvia de fuego llegó tan repentinamente que fue tarde para arrepentirse. La palabra estatua utilizada en Génesis 19:26 proviene de la palabra Netzib. Sin embargo, esta palabra también se puede traducir como columna o pilar, por lo que entendemos que el cuerpo de la esposa de Lot fue cubierto con una costra hecha de sal y azufre, elementos que cayeron entre la lluvia de llamas para sepultar bajo fuego a los habitantes de las ciudades perversas. Toda su tierra será calcinada con azufre y sal. No será sembrada ni producirá nada, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de Adma y de Zeboyim, a las que el Señor destruyó en el furor de su ira. Deuteronomio 29:23. Conclusión. La Biblia no es ningún cuento fantástico. Todo evento registrado tiene una explicación razonable. El ejemplo de la mujer de Lot nos deja una terrible advertencia. Todo aquel que se aferra a la vida terrenal corre el riesgo de perecer de la misma forma que los incrédulos. Se dice que el gran profeta fue arrebatado y llevado al cielo sobre carros de fuego. La hermenéutica es una herramienta indispensable en la interpretación de la Sagrada Escritura. Presenta dos divisiones, general y especial. La hermenéutica tiene una serie de reglas que nos permiten conocer a fondo el significado del pasaje.
para darle una correcta interpretación. Según Tomás de la Fuente, una de las reglas básicas de la hermenéutica general es leer siempre con cuidado. No leer de manera cuidadosa puede provocar un sinfín de malas interpretaciones que podrían e incluso llegar hasta un púlpito en medio de un sermón. Un ejemplo de esto es una anécdota que ocurrió hace algún tiempo. Un joven había preparado un sermón el cual predicó durante una reunión. El joven elaboró una reflexión sobre el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 8, el cual dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Sin embargo, este joven no leyó con cuidado y en vez de leer lecho, él se confundió y entendió que la palabra era leche, por lo que hizo una serie de ilustraciones sobre la leche, tratando de explicar a sus oyentes por qué Jesús había dicho al paralítico que se tomara su leche. Las risas contenidas y la tensión se hicieron presentes durante la reunión. La decepción fue muy grande cuando a este joven le hicieron ver que se había equivocado de forma escandalosa. Sin embargo, es muy común ver este tipo de ejemplos cuando no leemos correctamente el pasaje bíblico. Uno de estos relatos ha llegado incluso a la pintura y a otras manifestaciones artísticas debido a que no se leyó correctamente el pasaje. El profeta Elías, llevado al cielo sobre un carro de fuego, ante la mirada atónita de su fiel discípulo Eliseo, quien gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Algo sin duda emotivo y sublime para quien disfruta de tan hermoso pasaje. Sin embargo, debemos dar por hecho que Elías ascendió al cielo sobre un carro de fuego. La respuesta es definitivamente no. Veamos la sencilla y contundente evidencia. Evidencia. El no tomar en cuenta las reglas básicas de la hermenéutica no solo nos lleva a confundir palabras y frases, sino que además esto nos puede llevar a la mala interpretación de pasajes bíblicos. Algunos ejemplos de esto son: Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo se usa para dar motivación, sin embargo, el contexto habla de la firmeza en la abundancia, así como en la escasez. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este versículo a menudo se usa para reprender al murmurador, sin embargo, el contexto habla de hipocresía y falta de discernimiento. Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo se usa para animar las reuniones de grupos pequeños. Sin embargo, aunque la intención no está equivocada, el contexto habla sobre la disciplina en la iglesia y la confrontación de un hombre que persiste en su pecado. Pero entremos en materia al pasaje en evidencia. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. El pasaje es claro en demasía. No se necesita ser un exégeta para ver con precisión el error de interpretación. Sin embargo, echemos un vistazo a la Biblia interlineal. Y sucedió, ellos iban caminando y hablando, y he aquí un carro de fuego y caballos de fuego se separaron entre ellos dos, y subió Elías en torbellino a los cielos. Segunda de Reyes 2:11. Elías y Eliseo caminaban. Repentinamente un carro de fuego apareció e hizo una separación entre ambos, por lo que Elías quedó a cierta distancia de Eliseo. Fue en ese momento que un torbellino apareció y llevó consigo a Elías para llevarlo a los cielos.
El carro de fuego es una manifestación de un ser sobrenatural venido de los cielos a la orden de Dios. Estos seres sobrenaturales se manifiestan una vez más en la vida de Eliseo, hecho registrado en Segunda de Reyes 6:17. Sin embargo, esta manifestación sobrenatural únicamente separó a ambos profetas. La Biblia no dice que Elías haya subido a bordo del carro de fuego, sino que solo separó a ambos personajes. Y Elías fue llevado a los cielos en un torbellino. Conclusión. Procurando no entrar en detalles teológicamente más profundos sobre el pasaje, la intención de esta pequeña reflexión es dejar en claro que necesitamos leer de manera cuidadosa y más cuando se trata de las Sagradas Escrituras. Si bien este mito sobre Elías en el carro de fuego no ha presentado ninguna afectación severa que atente contra la sana doctrina, sí sirve para ponernos alerta y evitar fabricar enseñanzas escandalosamente equivocadas. Se dice que un pastor aumentó su rebaño gracias a las varas mágicas que puso en los abrevaderos. Existen misterios en la Biblia que desafían toda lógica y comprensión. Existen acciones que desafían toda teología, acciones que Dios jamás ordenó, pero a pesar de todo, la respuesta es favorable. Ante esta manifestación de la soberanía de Dios, muchos se inclinan al pragmatismo, que en términos filosóficos es preferir lo práctico y útil sobre lo teórico y abstracto. Y en términos teológicos se da por correcto algo en base a lo práctico con resultados tangibles y no en base a los principios doctrinales. El pragmatismo fue muy común en el ministerio de Luis Urbáez, un conocido evangelista de los años 60. Muchas de sus prácticas en el ministerio eran controversiales, poco o nada ortodoxas. Sin embargo, el respaldo de Dios siempre venía acompañado de sanidades y milagros incuestionables. Existe un caso en la Biblia muy controversial. Labán buscaba que su yerno Jacob no tuviera un rebaño propio, por lo que apartó todo rebaño que pudiera producir cabras manchadas, salpicadas de color, todas las ovejas de color oscuro, las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, las cuales serían el salario de Jacob, dejándolo sin posibilidades. Sin embargo, Jacob inició un ritual desconocido, una práctica que desafía toda lógica, algo que Jacob ejecutó de forma efectiva. Jacob usó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, les quitó la corteza y las colocó a la vista del ganado. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Génesis 30:38. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Génesis 30:41. Como por arte de magia, las ovejas y cabras comenzaron a parir corderos manchados, salpicados y de color oscuro. Así Jacob se enriqueció. Ante esto, debemos dar por hecho que las varas mágicas provocaron que las ovejas y cabras parieran a favor de Jacob. La respuesta es no. Veamos a detalle. Evidencia. No es claro de dónde proviene el ritual que Jacob utilizó. Un comentario bíblico del teólogo Albert Barnes nos dice: Jacob había aprendido por experiencia que existe una congruencia entre los colores de los animales contemplados por las madres en esa época y de los de sus crías. Un comentario de la Biblia de Cambridge nos dice: se creía popularmente que tales objetos, al ser presentados a la vista en esa época, probablemente afectarían la coloración de la prole. Un comentario de la Biblia del Diario Vivir nos dice: no es muy claro cuál era el método ni cómo se aplicaba. Algunos dicen que existía una creencia entre los ganaderos que las impresiones vividas al momento del apareamiento influenciaban a las crías.
La Biblia narra el acontecimiento con detalle, mas las varas no tuvieron mérito en la prosperidad de Jacob. Hay quien asegura que Jacob hizo esto direccionado por Dios. Sin embargo, la Biblia no dice nada de eso. Por otro lado, existe la posibilidad de que Jacob hubiera actuado de forma muy empírica, de acuerdo a las costumbres de la época. Sin embargo, la Biblia nos explica a detalle lo que ocurrió. Jacob declara a sus esposas de dónde venía su prosperidad. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Génesis 31:7. Nótese que según Génesis 30:42, Jacob no ponía las varas a las ovejas débiles para que éstas no concibieran a su favor. Sin embargo, Génesis 31:8 nos revela que todas las ovejas parían a su favor, débiles y fuertes, y es posible que así es como entendió que las varas no eran necesarias, porque Dios ya había determinado bendecirlo. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Génesis 31:8. Conclusión. Hemos llegado a pensar que si algo funcionó, es por el método o ritual aplicado y no por la intervención de Dios de manera directa. Hasta hoy no han encontrado evidencia científica para asegurar que el método de Jacob tuvo un efecto favorable. Al parecer, solo se trató de una práctica sin fundamento, una superstición como muchas que hoy en día se aplican en muchas congregaciones, métodos sin fundamento que pretenden obligar a Dios a responder favorablemente. Sin embargo, si Dios ya ha determinado bendecirnos o respaldarnos, lo hará sin que nada ni nadie pueda detenerlo. De igual manera, si a Él no le place darnos las cosas antes mencionadas, por más que nos afanemos, hagamos lo que hagamos, no pasará nada, pues sobre todas las cosas predomina la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. No todo lo que parece funcionar es necesariamente correcto.